Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a 24 Horas Dominical. El presidente Daniel Noboa se reunió ayer con su gabinete ministerial para evaluar las acciones ejecutadas durante los primeros días de este 2026. El eje central fue la seguridad. Además, los 10,000 militares que fueron desplegados en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí ya se encuentran realizando operativos antidelincuenciales. Es momento de revisar ahora otras noticias destacadas en nuestros titulares. Nuevas acciones. Presidente Daniel Noboa analiza declarar en emergencia los ministerios de Defensa y del Interior para así agilizar compras en materia de seguridad. Otra gira internacional. Presidente Daniel Noboa partirá este lunes a Suiza para participar en Foro Económico Mundial y luego viajará a Bélgica. Se reorganizan. La Revolución Ciudadana elegirá hoy a su nueva directiva. La Convención Nacional se lleva a cabo en Manta, provincia de Manabí, desde ayer. En La Mira, la Fiscalía inició indagación previa en contra del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, y consejeros de Participación Ciudadana por presuntas irregularidades en su designación. Atroz crimen. Hombre fue asesinado por pedido de su propia hermana en Quito. El móvil del hecho sería una pugna por herencias. Cambios en el gobierno. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reestructuró el gabinete y retiró de él a Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. Alerta máxima. Incendios forestales en el sur de Chile dejan al menos 16 fallecidos y más de 50,000 personas evacuadas. El presidente Gabriel Boric declara estado de desastre natural en 2 regiones. En deportes, goles de las mejores ligas europeas y además goles tricolores en el fútbol del exterior. Teleamazonas presenta 24 Horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. El presidente Daniel Noboa convocó a un gabinete ministerial para tratar distintos temas. Las autoridades de Estado informaron algunos de los resultados en materia de seguridad, entre ellos, por ejemplo, la incautación de 3,2 toneladas de droga. La seguridad volvió a marcar la agenda del gobierno este fin de semana. Un día después de reunirse con el bloque de seguridad, el presidente Daniel Noboa encabezó un gabinete ministerial en el Palacio de Carondelet para evaluar las acciones del Ejecutivo y reforzar con ello las estrategias frente a la violencia que atraviesa el país. Durante la sesión, el ministro del Interior, John Reinberg, informó sobre el despliegue de operativos en distintas provincias y el trabajo del bloque de seguridad para enfrentar a los grupos criminales y debilitar las economías ilícitas. Empezamos el día de ayer, el presidente convocó al bloque de seguridad. Hemos tenido resultados, hemos tenido una incautación de 3,2 toneladas de droga, esto lo trabajamos con los Estados Unidos, y posterior a eso hicimos una operación en la provincia de Los Ríos, donde capturamos a un grupo, una estructura completa de los choneros AK-47, quienes son culpables de más de 21 muertes en la provincia de Los Ríos. Por su parte, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, destacó el rol de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía y señaló que el despliegue ya ejecutado busca asegurar el control territorial y proteger infraestructuras estratégicas. Sino que además estamos iniciando una fase ofensiva de nuestra estrategia de seguridad. Y para esto también hemos movilizado al alto mando militar a la ciudad de Guayaquil para que estén en territorio y las decisiones se tomen mucho más dinámicas y ágiles. Por otro lado, en el área social, la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, informó el inicio de la repotenciación a 25 centros de desarrollo infantil anunciados en diciembre pasado. Pero además, también estamos fortaleciendo los créditos de desarrollo humano, porque la idea para este 2026 es que la gente haga ese tránsito de la pobreza a mejor situación de vida. El gobierno aseguró que estas evaluaciones continuarán en las próximas semanas en un contexto marcado por los desafíos en seguridad y atención social. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Precisamente el gobierno evalúa declarar la emergencia en los ministerios de Defensa y del Interior para así agilizar compras en materia de seguridad. Esto ocurre mientras más de 8,000 uniformados fueron desplegados ya a puntos estratégicos del país como parte del bloque de seguridad.
Mientras el país se enfrenta a una escalada de violencia, el gobierno refuerza su estrategia de seguridad. Mediante el decreto ejecutivo 288, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso que los ministerios del Interior y de Defensa, de forma independiente y en el ámbito de sus competencias, analicen y, de ser procedente, declaren una situación de emergencia con el objetivo de adquirir bienes y servicios destinados a la defensa, la protección interna y el mantenimiento del orden público. La disposición ordena además que, de considerar lo necesario, ambas carteras emitan resoluciones motivadas para agilizar los procesos de contratación conforme a la Ley de Contratación Pública y atender así de manera inmediata las necesidades operativas en materia de seguridad. Esta decisión se da en medio del despliegue de más de 8.000 uniformados entre policías y militares hacia puntos estratégicos del país como Guayas, Los Ríos y Manabí, como parte del trabajo del bloque de seguridad para contener a las estructuras criminales, operativo que fue anunciado por el Ejecutivo como una respuesta directa al avance del crimen organizado, con énfasis en zonas consideradas prioritarias por sus niveles de violencia. Según el gobierno, la eventual declaratoria de emergencia permitiría acelerar procesos de contratación sin dejar de lado los controles establecidos en la normativa vigente. Las autoridades aseguran que el objetivo de aquello es fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden, mejorar su respuesta en territorio y sostener los operativos que ya se ejecutan a escala nacional. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y varios vuelos con más contingente militar arribaron el sábado a Manta y Guayaquil como parte de los más de 8.000 uniformados que el gobierno despliega dentro de la fase ofensiva total. Un grupo de los militares fue enviado también a Durán. Desde la madrugada de este sábado, el refuerzo militar del Estado comenzó a ejecutarse por aire. En Manta, 3 aeronaves aterrizaron durante la mañana. En Guayaquil, 6 vuelos más arribaron en horas de la tarde. El personal viene equipado con su armamento, su equipo y todo lo necesario para realizar los operativos de seguridad en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos. Entre las naves utilizadas se encuentran aviones Caza 295, con capacidad para transportar hasta 60 efectivos por vuelo, todos con armamento, equipo táctico y material de seguridad. Los operativos tienen como finalidad cumplir justamente y reducir los índices de inseguridad. Las demás aeronaves del puente aéreo militar pueden movilizar hasta 90 militares por vuelo, también completamente equipados y listos para el despliegue inmediato. Cada aterrizaje significó más personal operativo en tierra. Los contingentes fueron enviados de forma directa a los puntos conflictivos del país, reforzando la presencia militar en Guayas, Manabí y Los Ríos, provincias golpeadas por la violencia criminal y la acción de grupos armados organizados. Parte del personal salió directamente desde los aeropuertos hasta zonas urbanas y rurales. Sus Fuerzas Armadas estarán trabajando las 24 horas del día. En Guayas, uno de los focos priorizados fue el Cantón Durán. En el Centro de Convenciones Luis Sánchez Borja fue el punto de concentración y base de 1.000 militares, que permanecerán durante 60 días como parte del plan de seguridad del gobierno. Otro grupo avanzó por vía terrestre hacia la provincia de Los Ríos, fortaleciendo el control en corredores considerados sensibles. El objetivo, incrementar la presencia armada, contener la violencia y cerrar espacios a las estructuras narcodelictivas. Catalina García, Teleamazonas. Justamente como parte de esta nueva fase de seguridad, un grupo de 200 uniformados se trasladó a Milagro esta mañana. Nuestra compañera Camila Guevara nos tiene los detalles a esta hora. Adelante, Camila. Así es, Belén, muy buenas tardes. Yo me encuentro desde la Escuela de Aviación de Ejército, donde militares se están desplegando hacia distintos puntos del país. El día de ayer, 1.000 militares se trasladaron hacia el Cantón Durán, considerado una de las zonas más conflictivas del país. Desde esta mañana se han trasladado también aproximadamente 200 uniformados al Cantón Milagro, provincia del Guayas, y se prevé que en la tarde 200 más arriben. Más detalles, nuestra compañera Yasmín Solís con el reportaje.
Más de 800 uniformados de las Fuerzas Armadas desarrollan este domingo intensos operativos en Durán, como parte del plan Ataque Total del Bloque de Seguridad. La movilización militar se inició desde el pasado jueves. Unos 8.000 militares llegaron a Guayaquil para distribuirse en las provincias de estado de sección como Guayas, Los Ríos y Manabí. Los militares llegaron desde las primeras horas de este sábado 17 de enero al Centro de Convenciones Luis Sánchez Borja en Durán, el cual se convirtió en base de operaciones en ese cantón. Asimismo, agentes de la Policía Nacional se sumaron a los controles en diversos puntos de ese cantón. Los militares indicaron que las parroquias Divino Niño, El Recreo y Eloy Alfaro tendrán más contingente. Asimismo, esta mañana, por vía aérea, militares se movilizaron hacia Milagro. Aprovechando nuestros medios aéreos para llevar a nuestro personal militar a los lugares estratégicos en cada uno de los cantones para poder realizar las operaciones militares que están previstas. Fueron unos 200 uniformados que salieron en varios aviones hasta ese cantón para realizar nuevos operativos dentro de este plan. Yasmín Solís, Teleamazonas. Ya lo escuchábamos allí y cabe mencionar que los militares van a estar desplegados a lo largo del país de manera indefinida. Es la información que tenemos hasta ahora. Muy buenas tardes. Gracias, Camila, por ese reporte. El presidente Daniel Noboa afina los detalles de su nuevo viaje internacional previsto desde este lunes 19 hasta el 24 de enero a Suiza y Bélgica. La comitiva oficial estará integrada por la canciller Gabriela Sommerfeld, los ministros de Economía Saria Moya, de Producción, Comercio Exterior e Inversiones Luis Alberto Jaramillo y de Ambiente y Energía Inés Manzano. También estarán los secretarios de Integridad Pública y de Comunicación que viajarán junto al primer mandatario. En Suiza, Noboa participará en el Foro Económico Mundial, mientras que la agenda en Bélgica incluirá reuniones con altas autoridades para abordar asuntos vinculados a inversiones, seguridad y también el visado Schengen. La Fiscalía inició una indagación previa en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y 5 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social tras una denuncia presentada a finales de diciembre del año pasado. Según consta en el proceso, se investigan presuntas irregularidades en su designación y posibles delitos de delincuencia organizada, fraude procesal y tráfico de influencias. Para este martes está previsto el reconocimiento de firmas y la ampliación de versiones en la Fiscalía. La investigación se desarrolla en medio de un escándalo judicial y pedidos de juicio político en la Asamblea Nacional. Venezuela entra en una nueva fase con depuraciones internas y una reestructuración del gabinete. Retiró, por ejemplo, la presidenta Delcy Rodríguez a Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. Así el país avanza en una transición política marcada por la incertidumbre. Apenas 2 semanas después del bombardeo que sacudió a Venezuela y cambió su mapa de poder, el país entra en una nueva fase. Depuraciones internas, duelo nacional y un mensaje directo a Washington. En Caracas, el reordenamiento político avanza mientras aún se cuentan los muertos. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al ministro de Industria, Alex Saab, empresario acusado de ser testaferro del derrocado Nicolás Maduro. Rodríguez agradeció públicamente a Saab por su labor, aunque evitó detallar sus nuevas funciones. La presidenta interina anunció además una reestructuración del gabinete. Desde Estados Unidos, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que estas decisiones responden a directrices de Washington. Mientras el poder se reconfigura, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, actualizó el balance de muertos tras la incursión militar de Estados Unidos. Allí están 47 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 9 mujeres entre ellas, que dieron su vida. Hasta ahora, se habla de 83 fallecidos y más de 112 heridos, incluidos militares, civiles y los 32 ciudadanos cubanos del esquema de seguridad de Nicolás Maduro. El ministro destacó la valentía de sus militares y dio a conocer que siguen identificando restos humanos hallados tras los ataques. ¿Y qué han hecho nuestros hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante la agresión militar? Dar su vida.
Con su cúpula de reordenamiento, el futuro inmediato de Venezuela se define entre depuraciones internas, presiones internacionales y una transición que aún genera más preguntas que certezas. Mateo Paredes, Teleamazonas. Paga con tu Diners el impuesto predial. El martes en MasterChef Celebrity. Y aquí viene lo interesante. ¡Ya! Es un reto de campo en una piscina. Entonces dije, voy con toda la naranja. Tienes el poder del pin, no pierdes el puesto. Pueden colocarse el delantal dorado y ser el nuevo capitán. Esta no hace una capitana. Como el equipo rojo se nos llevó toda la harina. ¡Salgan! ¡No se queden viendo! ¡Salgan! Se cancela todo, discúlpame, aquí ya ven a los bomberos. MasterChef Celebrity. De martes a viernes a las 9 de la noche. Por Teleamazonas. Porque marcamos la agenda de la semana. ¿Qué tal? Soy Andrea Bernal, este es el Minuto Express. El gobierno ecuatoriano lanzó una nueva fase de seguridad llamada Ataque Total, con el despliegue de cerca de 10.000 militares en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, las zonas más golpeadas por la violencia. Según el Ministerio de Defensa, esta ofensiva forma parte del bloque de seguridad y busca un ataque directo contra las estructuras del crimen organizado que operan en estas zonas. El despliegue contempla patrullajes, controles y la instalación del alto mando militar en Guayas, desde donde se va a coordinar las operaciones en territorio. Las autoridades aseguran que esta decisión responde a estos niveles récord de homicidio y al avance de bandas criminales en estos territorios. Pero siempre hay preguntas que quedan abiertas y es lógico que las haya. Lo clave es que el Estado asuma el control, tome decisiones y marque presencia donde más se necesita. Tomar los toros por los cuernos es lo que hoy esperan los ciudadanos. Ahora, el reto será que este operativo sea el inicio de una acción sostenida y no un esfuerzo aislado, porque Ecuador necesita seguridad y necesita también un Estado firme y presente. La semana se analiza de lunes a lunes aquí en Teleamazonas. De lunes a lunes, a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Seguimos revisando más noticias. Un crimen aparentemente planificado ha conmocionado a Quito. Un hombre de 41 años habría sido asesinado por un sicario enviado por su propia hermana. El caso está en investigación, pero se conoce que se trataría de una pugna por herencias. Un hecho violento rompió la tranquilidad de esta parroquia turística de la provincia del Napo, luego de que un hombre fuera hallado sin vida al interior de un vehículo abandonado en plena vía. En un inicio el caso fue reportado como un posible accidente. Sin embargo, las investigaciones revelaron que se trataba de un crimen planificado. Sobre este caso, la Fiscalía General del Estado realizó esta publicación en la red social X. Textualmente aclara que en la provincia de Pichincha se procesa a Katia Dolores J., hermana de la víctima, y a Nelson Marcelo B., por el presunto delito de asesinato. El cuerpo sin vida fue hallado el pasado 10 de enero en la vía Papayacta. La cual se encontraba en la vía principal en una cuneta y a un costado apostado su vehículo. De acuerdo con la investigación fiscal, la víctima fue citada con engaños hasta el lugar. Allí un tercero le disparó causándole la muerte. Las indagaciones señalan que el crimen fue planificado y que la orden habría provenido de su propia hermana, quien según el proceso entregó alrededor de $1,000 para que se ejecute ese asesinato. En la trazabilidad de lo que había sucedido y cómo fue moviéndose su celular, y es así como nosotros, IRINACET, pues el organismo investigativo, en este caso, dio ya con la hermana y después posterior dieron con el presunto autor material de este hecho. Tras detectar aparentes contradicciones en su versión, las autoridades aprendieron a la mujer. Posteriormente, con la información recabada durante este proceso, se logró localizar y detener al presunto autor material del crimen. En audiencia, un juez dictó prisión preventiva para ambos procesados, mientras continúa la instrucción fiscal. Si bien hoy la Fiscalía investiga como posible móvil conflictos familiares, las causas del crimen aún forman parte de la indagación judicial. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Un robo a mano armada se registró la mañana de este sábado en la ciudad de Tulcán. Los disparos dejaron una víctima colateral y 2 cambistas de moneda heridos.
Videos de las cámaras de seguridad registran el momento de la huida de los antisociales, luego de abrir fuego a quemarropa contra la multitud en el Parque Isidro Ayora, hasta donde llegaron para atracar a los cambistas de moneda que laboran en este sector. Este momento ya activamos a las Fuerzas Armadas para que cuiden o resguarden los pasos fronterizos. Se están realizando las investigaciones necesarias para tratar de localizar a los causantes de este hecho delictivo. Los hechos se registraron pasadas las 7 de la mañana cuando inician las actividades del cambio de moneda. 3 antisociales amedrentaron a una de las víctimas con arma blanca y tras resistirse al robo, otro de los delincuentes abrió fuego contra la multitud. De lo que tenemos conocimiento, a una persona se le llevaron la maleta, no tenemos exacto cuánto manejaba, pero pues aproximadamente serán una cantidad de unos $3,000, $4,000, $5,000, no sabemos exactamente, ¿no? Uno de los cambistas recibió un impacto de bala en su pierna y está fuera de peligro, mientras quien le brindó ayuda recibió 2 impactos y permanece en cuidados intensivos. Mi cuñado está herido con 2 balas, el señor que está herido en la pierna con una bala y el señor que no tiene nada que ver, lo matan. La víctima fatal es una persona adulta que aparentemente acudía a una misa de honras, pero fue alcanzado por los disparos. Que le estaba pasando por ahí y que fue una balacera y le llegó una bala a él y murió. La Policía Nacional cercó todas las vías de escape para evitar la salida de los delincuentes hacia territorio colombiano, mientras los familiares de las víctimas piden mayor seguridad. Manden bastante seguridad aquí a nuestra provincia del Cachi, que es frontera, y tomen mano dura con estos delincuentes. La camioneta en la que huyeron los delincuentes fue localizada en un centro automotriz en la vía Panamericana, mientras se continúa con el rastreo de los responsables. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, Teleamazonas. Explosivos, hundimientos de tierra y minería ilegal marcan los hechos más relevantes registrados en las provincias de El Oro y Azuay. Estos hechos, registrados en distintos cantones, activaron operativos policiales y militares. Un atentado con artefactos explosivos se registró durante un acto fúnebre en el norte de Machala, cuando una furgoneta de una funeraria fue interceptada por sujetos armados. El hecho ocurrió la mañana del sábado 17 de enero, en la intersección de la avenida Edgar Córdoba Polo y la 12ª Norte, cuando 2 individuos en una motocicleta lanzaron un saco y un arreglo floral con explosivos al interior del vehículo. El ataque generó pánico entre los familiares que acompañaban el féretro, quienes huyeron del sitio por temor a una detonación. La Policía Nacional confirmó la presencia de artefactos explosivos, uno de ellos con señales de activación, que no llegó a detonar. Las autoridades informaron que el féretro correspondía a Orlando Alexander Banchón Dueñas, asesinado días atrás en Puerto Bolívar, y no descartan que el atentado esté vinculado a ese crimen. Los explosivos fueron retirados por el grupo antiexplosivos y el traslado al cementerio continuó bajo resguardo policial. De las primeras investigaciones preliminares de la información recabada, facilitaba apoyo logístico a uno de los grupos contrarios que pertenecía el ciudadano fallecido. Seguramente es una retaliación por esta disputa de territorio que mantienen en el lugar. Por otro lado, las fuertes lluvias registradas en los últimos días provocaron un nuevo hundimiento de tierra en el cementerio del Cantón Portobelo, en la parte alta de la provincia del Oro. El colapso ocurrió en el mismo sector donde meses atrás se registró un hundimiento de gran magnitud, generando preocupación entre familiares de personas sepultadas en la zona afectada. Autoridades locales informaron que bajo el área comprometida existían galerías vinculadas a minería ilegal, lo que incrementa el riesgo estructural. Se espera la entrega de estudios geológicos para definir acciones técnicas antes de proceder a un nuevo relleno. En el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de La Suay, el ejército ecuatoriano ejecutó operaciones militares contra la minería ilegal. Durante los controles realizados en varios campamentos ilegales, se decomisaron armas de fuego, municiones y una gran cantidad de material explosivo sin permisos. Entre lo incautado constan dinamitas, nitrato de amonio, mechas, fulminantes y cápsulas detonantes, además de equipos utilizados para la extracción ilegal de material mineralizado.
En el operativo fueron inhabilitadas bocaminas y se aprehendió a 2 ciudadanos de nacionalidad peruana, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. El material explosivo de alto riesgo fue destruido por personal especializado, cumpliendo estrictos protocolos de seguridad. Policías y militares mantienen el seguimiento de estos hechos mientras se refuerzan las acciones de prevención y seguridad en la zona. Camila Guevara, Teleamazonas. La Policía Nacional logró la captura de 2 presuntos integrantes del GDO Las Águilas implicados en asalto, robo y secuestro en ejes viales del cantón El Triunfo en la provincia de Guayas. Los aprendidos habrían participado en 3 hechos durante este sábado. Primero, secuestraron a 4 miembros de una familia que viajaba de Cañar hacia Guayas. Luego interceptaron otro automotor en el que se trasladaban miembros de las Fuerzas Armadas y finalmente un tercer vehículo con 2 personas que se movilizaban de Guayaquil a Tulcán. Así, los uniformados lograron recuperar a 7 personas que permanecieron secuestradas por varias horas. El secuestro extorsivo escala a un nivel de violencia sin precedentes. En los primeros 15 días de enero, los operativos ejecutados por la Policía Nacional muestran un patrón alarmante. En promedio, una persona es secuestrada cada 2 y 3 horas al día en el país. La UNAS se le vino a rescatar, ¿sí? Bienvenido a la libertad, ingeniero. El video es la prueba del horror. La víctima aparece sin uno de sus dedos, mutilado por sus captores como método de presión. Son los momentos en que el hombre fue hallado con vida dentro de una vivienda en el sector de La Ladrillera, uno de los puntos más peligrosos del noroeste de Guayaquil, hasta donde llegaron los agentes de la UNACE para liberar a la víctima. Una zona donde el miedo impone silencio. Según la Policía Nacional, los moradores no colaboran por amenazas, presiones y control territorial. Este escenario se replica en varias provincias y marca una tendencia clara. En Manta, las cámaras registraron el momento exacto en que un comerciante fue interceptado y llevado a la fuerza. La exigencia fue de $100,000. Días después, un operativo permitió su liberación y la captura de 4 implicados, con armas, municiones, vehículos y celulares incautados. En Los Ríos, un comerciante y una docente fueron secuestrados tras acudir a una supuesta compra de un vehículo. Ambos fueron liberados con vida tras un ingreso táctico en el cantón Quinsaloma. Mientras que en la frontera norte, en Sucumbíos, 2 personas permanecieron semanas en cautiverio en el cordón fronterizo entre Ecuador y Colombia, custodiadas por un grupo armado con fusiles de guerra. La operación de rescate incluyó coordinación con Fiscalía y Fuerzas Armadas. Un delincuente fue abatido y el hallazgo de armamento de alto calibre. ¡Viva la libertad! ¡Gracias, señor! ¡Bienvenido a la libertad, amigo! Guayas, Manaví, Los Ríos y Sucumbíos. En los primeros 15 días de enero, los secuestros extorsivos se registran con frecuencia constante, confirmando una expansión sostenida del delito a escala nacional, que obliga a los agentes de la UNACE a operar de forma simultánea en varias provincias, con rescates, negociaciones y despliegues tácticos casi permanentes. Catalina García, Teleamazonas. Esta mañana, aproximadamente a las 6:30, se registró un fuerte siniestro de tránsito en el sector de Amaguaña, en el suroriente de Quito, que involucró a un bus de pasajeros y un tanquero de leche. 8 personas resultaron heridas. La de mayor gravedad fue el conductor del tanquero, que quedó atrapado en la cabina del automotor y tras el trabajo de los bomberos pudo ser extraído. La vía se abrió pasadas las 10:30 de la mañana. Parte de la demanda energética del país de este año se volverá a cubrir con energía proveniente de barcazas. El Ministerio de Energía y Minas lanzará una nueva licitación para obtener unos 300 megavatios, aunque el déficit es mayor. El 2026 inicia con un déficit de poco más de 800 megavatios. Así lo afirman desde el Ministerio de Energía y Minas, que a la par sostiene que esto no significa que habrá apagones este año. Para ello, la compra de Energía Colombia y el alquiler de barcazas son fundamentales. De hecho, sobre esta última, Ecuador se prepara para lanzar una licitación para contratar a una nueva empresa que aporte los 300 megavatios que Car Powership actualmente brinda al Ecuador, pues los 3 contratos vigentes con dicha empresa turca
vencen a mediados de este año, por lo que el proceso respectivo avanza, pues aunque es costoso, señalan expertos, es lo más rápido para cubrir la demanda energética del país. Son 300 megavatios, más o menos son 350 millones que se gasta en el alquiler como tal. El problema ahora es que ya no tenemos tiempo, entonces tenemos que recurrir a lo más rápido de implementarse. Lo más rápido de implementarse son barcazas. Por ahora se conoce que los contratos de las barcazas serán hasta 2028. Sin embargo, Pogo asegura que sin tener claro el plan maestro de electrificación y proponer alternativas a largo plazo para generar energía en firme, cada año el sistema eléctrico seguirá dependiendo de terceros para evitar apagones. Si no estamos dependiendo primero de otros países, primero de otras necesidades, a costos más elevados, y aparte de eso estamos dependiendo incluso del tema hidrológico. Mientras dependamos del tema hidrológico, siempre va a existir un riesgo de apagones. Lo ideal sería que podamos generar proyectos de energías renovables no convencionales, es decir, solares, eólicos. Mientras tanto, desde el Ministerio del Ramo aseguran que no son las únicas medidas previstas para cubrir la demanda energética del país este año, sino que explican, a pesar del reciente fallo de la Corte Constitucional, están en trámite proyectos privados para obtener unos 970 megavatios. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. A esta hora de la tarde se desarrolla la elección interna del movimiento Revolución Ciudadana. Gabriela Rivadeneira encabeza la única lista inscrita para presidir este movimiento. Bernarda Ceballos desde Manta nos tiene los detalles. Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, finalmente este segundo día de Convención Nacional del Movimiento Revolución Ciudadana sí se logró realizar aquí en el Coliseo del Complejo Toalí, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Esto luego de que un juez aceptó la medida cautelar presentada por el organizador de este evento público. Este domingo, desde tempranas horas de la mañana, arribaron hasta este punto buses con cientos de militantes de todo el país. Todo hasta el momento ha transcurrido con total normalidad, aunque se informó que ciertos buses de algunas zonas del país fueron retenidos y se les impidió su llegada a Manta. También les comento que pasadas las 10 de la mañana arribó Gabriela Rivadeneira, quien encabeza la única lista inscrita para presidir el movimiento. Minutos después llegó Luisa González, quien desde el 2023 es presidenta de esta organización, de esta agrupación. A las 11 de la mañana se instaló la sesión y minutos después se inició la elección interna virtual mediante la aplicación del movimiento. La votación estará habilitada hasta la 1:30 de la tarde aproximadamente de este domingo. Mientras tanto, hace pocos minutos vía telemática intervino el líder del correísmo, Rafael Correa. Algunos prefectos como Paola Pavón, alcaldes como Pavel Muñoz de Quito, María Fernanda Vargas de Simón Bolívar y asambleístas principales y alternos del movimiento se encuentran aquí en este coliseo en este segundo día de convención. También han asistido Andrés Arauz y Gustavo Yalt. Ese es el ambiente al menos que se vive a esta hora de la tarde también aquí en los exteriores de este complejo deportivo de la ciudad de Manta. Algunos militantes se han quedado aquí en los exteriores ya que el coliseo está totalmente lleno a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más en estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Bernardo. Una buena tarde. A $539 millones ascendió la inversión extranjera directa en Ecuador durante el tercer trimestre de 2025. El monto es casi 6 veces mayor a lo registrado en el segundo trimestre del mismo año. Datos del Banco Central revelan que la inversión extranjera entre julio y septiembre incrementó en Ecuador. Así fue la evolución durante el 2025. Entre enero y marzo la inversión extranjera directa fue de más de $200 millones. Para el segundo trimestre, entre abril y junio, descendió a 92 millones. Mientras que para el tercer trimestre incrementó y alcanzó más de 539 millones. Es así que de enero a septiembre del 2025, la inversión extranjera directa alcanzó los $832 millones. En el mismo periodo del 2024, la cifra fue de 217 millones. Los servicios prestados a empresas como financieros y de seguros fue la actividad económica con el mayor monto de inversión extranjera en el tercer trimestre del año anterior. Le siguió agricultura, silvicultura y pesca.
Estos dos sectores han recibido inversión de otros países que contratan a profesionales de nuestro país para que brinden sus servicios a multinacionales, para que brinden sus servicios a otras empresas que no se encuentran localizadas en el país. Parte de la agricultura ha venido mejorando y esto es ocasionado por el mercado internacional, la dinámica que se va generando en el mercado internacional, el cacao, las flores, el banano, que han sido los principales productos no petroleros. Y aunque la inversión extranjera directa incrementó, aún no alcanza los niveles de países vecinos como Colombia y Perú, en donde supera los 4.000 y 5.000 millones anuales respectivamente. La seguridad jurídica y reglas competitivas son dos elementos fundamentales al momento de atraer inversión extranjera. Mientras tanto, aún se espera la cifra de inversión extranjera directa alcanzada en el último trimestre del 2025. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Alrededor de 440,000 ciudadanos venezolanos viven en Ecuador. El 77% de ellos participa en la fuerza laboral del país y casi la mitad se ha empleado en el sector de servicios y ventas. Ahora, la posibilidad de un cambio en Venezuela hace que muchos piensen en retornar, lo cual podría cambiar el mercado laboral. La ilusión de regresar a su país ha estado siempre presente, pero desde el pasado 3 de enero empezó a tomar forma. Mi país se mejora económicamente y todo fluye bien. La propuesta es regresar a Venezuela. Sí, pues el plan es volver lo más pronto posible. Ya se están yendo, tengo información de que ya han vendido todo, que ya están buscando cómo irse, ya este fin de mes ya van a retornar a Venezuela. Según una encuesta realizada por la agrupación Comando con Venezuela, 7 de cada 10 ciudadanos venezolanos que viven en Ecuador quieren retornar a su patria. De llegar a ocurrir una salida masiva, el mercado laboral en Ecuador podría cambiar, pues de los 440,450 venezolanos que están en el país, el 77% participa en la fuerza laboral. Desde el 2007 al 2013 somos profesionales, pudimos hacer nuestros trámites visados ingresando a una formalidad laboral. De esos profesionales, la mayoría está enrolada en los sectores médico, administrativo y de la educación. Sin embargo, a partir de 2016, los migrantes que llegaron debieron acoplarse a la informalidad laboral. Así, actualmente el 90% de ellos no está afiliado a la seguridad social, no goza de beneficios de ley ni alcanza el salario básico. Un 44% trabaja en el sector de los servicios y ventas, belleza, gastronomía y entregas a domicilio. En esta última actividad, por ejemplo, el 60% de sus trabajadores es venezolano. Estas plazas realmente están establecidas para cualquier persona, no importa si sea de extranjero o nacional. El tema es que si ellos deciden volver, por supuesto se va a incrementar un poco la oferta para poder aplicar. Serían cubiertas esas plazas por ecuatorianos informales también, pero la informalidad venezolana es mucho más barata, si cabe así decirlo, que la informalidad ecuatoriana. En todo caso, formal o informal, aportan casi $900 millones a la economía ecuatoriana cada año. Belén Merizalde, Teleamazonas. Un informe presentado en la Universidad Técnica Particular de Loja revela que el 97% de los ecuatorianos continúa consumiendo televisión abierta con más de 4 horas diarias frente al televisor. El análisis también muestra cómo la producción nacional se adapta a los nuevos hábitos de consumo. Mientras el consumo digital crece, la televisión abierta sigue siendo el medio más visto en los hogares ecuatorianos. Esto según el estudio de Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, capítulo Ecuador. Los datos revelan que el 97% de la población continúa consumiendo televisión abierta, con un promedio de 4 horas y 20 minutos diarios frente al televisor, una cifra que se ha mantenido estable durante los últimos 5 años, incluso tras el auge de las plataformas digitales a partir de la pandemia. Entonces vemos que hay un consumo alto de televisión abierta, como les mencionaba, 4 horas con 20 minutos aproximadamente, y ese tiempo se mantiene en los últimos 5 años. Este informe destaca además a la telenovela ecuatoriana como un formato en crecimiento. Estas producciones adaptan el lenguaje local, compiten con contenidos internacionales y se expanden a plataformas digitales. Eso además que la televisión abierta estaría concentrando el 41% de la inversión publicitaria. Tenemos actualmente una
una inversión en un mercado que está por alrededor de los 255 millones al año al cierre del 2025, sumando todos los medios en publicidad. Los productores externos nos miran cómo estamos produciendo aquí, específicamente la televisión, la telenovela, y comienza también a haber esta dinámica de compartir. Sí, de compartir entre pares, ¿no? Productores. En cuanto a tendencias, los noticieros siguen siendo los contenidos más vistos en la televisión abierta por la búsqueda de información confiable. Es muy importante este tipo de análisis porque finalmente son referentes también a nivel internacional, a nivel mundial, para saber qué es lo que quiere ver la audiencia, hacia dónde está yendo la audiencia de la televisión en este caso. Ahora mismo pues que estamos en este ecosistema donde tenemos medios digitales, tenemos plataformas. Este análisis se socializó con estudiantes de comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja para fortalecer así su formación frente a los cambios del